A mí me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que dicen. Me encuentro que el análisis ha estado acertado, por decirlo así, no ha ido develando lo que al menos yo tenía la intención de transmitirle, que vamos a ir repasando también ahora, ¿no? Y entonces quisiera partir con lo que afirman ahora finalmente Elizabeth, ¿no? Sobre esto de si hay un sujeto español, si hay un sujeto bárbaro, ¿no? Y si tienen, ¿no? ¿Con qué derechos? Eh, Resulta que estos textos están escritos a mediados del siglo XVI, ¿no? Ya hace 50 años fue descubierta América y a mediados del siglo XVI está terminando el proceso de conquista, ¿no? Y está empezando el periodo de colonia, ¿no? Ya con el apoyo de las monarquías y de capitales privados, lo vamos a ver más en detalles, se ha llevado adelante la conquista, ¿verdad? Y ahora viene el periodo de colonia. Y entonces los reyes tienen que crear una justificación legal para su imperio, como dice ahí, sobre los nuevos territorios, ¿no? Que son parte del imperio, de las colonias. Y entonces se constituye el Consejo de Indias, ¿no? Entonces, que empieza, entre otros, el rey a nombrar los virreyes, los regidores, sus representantes para gobernar las colonias, ¿no? Los nuevos territorios, y para que estos representantes puedan gobernar y ver la cuestión de la propiedad de las tierras, del uso precisamente de la fuerza de mano de trabajo, ¿no? Se está constituyendo una legislación y discutiendo qué sería lo justo para los habitantes de este territorio, que, si recuerdan sus clases de historia desde el liceo, ¿no? Además de los peninsulares, con estos gobernantes que van directamente en representación del rey y que son españoles, ¿no? Están los criollos, además de los mestizos y después los indígenas, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es de esta gran fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cuál es nuestra fuente de legitimidad para someterla a nuestro imperio, ¿no? Para gobernarla? Y entonces fundar un derecho que justifique este imperio es lo que se está haciendo. Y San Ginés, por supuesto, representa toda una perspectiva que ustedes muy bien leyeron, que jerarquiza entre estos sujetos, no podemos decir sujetos humanos, porque lo que se está discutiendo es, y por eso los puede llamar de inhumanos, es la humanidad de esos otros seres que habitaban este nuevo continente, ¿no? Y se discute si tienen alma, si no tienen alma, si son humanos, si se pueden salvar o exterminar estos bárbaros que hay que civilizar. No rescato estas categorías que ustedes también rescataron, porque vamos a ver, ya espero la próxima clase, ¿no? Quién tiene la iniciativa en la República de fundar la primera institución formadora de profesores, que son las escuelas normales, es Sarmiento. Y su obra, que escribe justamente antes de fundar la primera normal, se llama Civilización y Barbarie, ¿no? Y también va a discutir esta cuestión de los bárbaros que son civilizables o no, ¿no? Incluso él va a hablar que el gaucho, el mestizo, el peón puede ser civilizado, pero los indígenas no, y hay que exterminarlo. Y estamos hablando, fíjense, en esa matriz histórica que es fundamental en nuestra constitución del sistema educativo chileno, ¿no? que explicita, ¿no? Sarmiento en sus textos que están escritos 300 años después y ya no en la colonia, sino en la República, ¿no? Y funda esta institución. Eso como un primer elemento. Recuerden, cuando quieran, ustedes pueden interrumpirme y aportar, comentar o preguntar sobre las cuestiones que estamos revisando. No, entonces, claro, nosotros en este momento estamos discutiendo si estos son sujetos de derecho o no, y cuáles son los derechos de los españoles sobre ellos. Si hay igualdad o no, es un derecho particular, ¿no? De por sí no se está fijando un derecho diferenciado.
Hay una jerarquía que desde ahí se viene estableciendo, pero que se fijan no es solamente sobre los bárbaros y, y los civilizados, los europeos civilizados, ¿no? Sino el primer texto refiere, como ustedes nombraron, a otras categorías que jerarquizan a la humanidad y que están presentes muy fuertemente en ese momento histórico, y habría que indagar hasta en qué nivel hoy, ¿no? Por ejemplo, la superioridad del varón sobre la mujer, ahí está explícita en San Ginés. Y cuánto hay de ese pensamiento aún vigente en nuestra sociedad, ¿no? De ese machismo sexista en nuestra sociedad. Nos vamos a ver lo que en el siglo XIX, cuando se funda el sistema, está plenamente vigente, ¿no? La cuestión racista, ¿no? El blanco sobre el negro, como está explicitado ahí, también una cuestión que va a marcar muy fuertemente el pensamiento de las oligarquías que van a dar origen a nuestro sistema educativo. Pero fíjense, también en esa misma frase están los adultos sobre los niños de infancia, ¿no? Las niñas, podríamos ya decir nosotros, ¿no? En un criterio ya no machista ni racista, sino adultocéntrico. ¿Y cuánto de esa lógica aún permanece en nuestra sociedad y se cuela en las teorías pedagógicas y en nuestro trato hacia la infancia, ¿no? Que, bueno, no todavía dista en muchos territorios del mundo del trato que se les dio a los niños y niñas indígenas y a sus familias, ¿no? En la explotación de las minas de plata y oro, que vamos a ver el significado que tienen además para el desarrollo del mundo, ¿no? Y de territorio más adelante. ¿No? Y entonces nosotros miramos desde hoy día la perspectiva de derecho, ¿no? Y por eso los tres grupos en su primera lectura coincidieron en esta mirada sobre cómo se explicita la desigualdad, ¿no? En esta ideología del momento, ¿no? Que tiene además prácticas arraigadas de sometimiento, subordinación, dominación, que son las categorías que ustedes muy acertadamente trajeron a colación, ¿no? Y que vamos a ir retomando también en el curso para ver su uso afinado a distintas características de la educación, del sistema educativo y de los distintos niveles que lo estructuran. ¿No? Bueno, ¿no? También se lee muy bien cuál es, sin que haya una manifestación explícita del proyecto educativo de la conquista y la colonia, no si ya ustedes leyeron bien que se trata de un proyecto evangelizador, ¿no? Y la primera, antes que a través del derecho, ¿no? La primera justificación de la conquista fue la evangelizadora. Y bueno, ¿no? Y este uso claro, esta visión sobre los indígenas como fuerza de trabajo, ¿no? Como fuerza productiva, creadora de riquezas, ¿no? Esto es muy importante como una parte de la humanidad empieza en este momento a ser así vista, no será el primer momento tampoco, pero está más y que es una idea que dará origen y sustento a la acumulación de capital y después a la instauración de una lógica capitalista de funcionamiento de toda la economía, la producción y después la sociedad, hoy día hasta la educación, ¿no? Bajo la lógica del mercado y de la ganancia, de la productividad. ¿No? Que también son cuestiones que ustedes ya eh, anunciaron en sus textos, en sus comentarios, ¿no? ¿No? Y entonces quería yo resaltar esto, ¿no? Que estas visiones críticas se afianzan en la idea de derechos que hoy día tenemos, ¿no? De los derechos humanos y de la igualdad eh, que supone, ¿no? En términos de la dignidad, ¿no? Y de la libertad a la que se aspira y potencialmente se puede ejercer, ¿no?
Y en ese sentido, para cerrar por mi parte estos comentarios sobre estos textos, ¿no? Centrarme en la cuestión del tercer texto que ustedes también comentaron, ¿no? Sobre cómo lo que está implícito ahí, ¿no? Porque a diferencia de los conquistadores, este es un funcionario de Hacienda, es un economista que cuando ya está la dictadura hacia los últimos tiempos, se le encarga que sistematice los principios del funcionamiento del sistema educativo. Y es un economista que trabaja, lo contrata el Ministerio de Hacienda, ¿no? Para que haga este estudio de cómo se ha ido construyendo el sistema educativo en esos 10 años, de los 80 en adelante, ¿no? Y que sistematice sus principios para que pueda hacer un legado a las futuras generaciones y gobiernos que se venían, ¿no? Porque estamos en el fin de la dictadura, ¿no? Y entonces ahí, como ustedes dicen, ¿no? Está plenamente expresado una lógica mercantil, ¿no? En que abordan la educación en la lógica rentabilidad-beneficio, ¿no? Se debe de invertir en educación para quien pueda pagarla. O sea, no se debe invertir en educación para quien pueda pagarla, ¿no? Si alguien puede pagarla, esos recursos públicos mejor que se destinen a otra inversión donde haya mayor ganancia, ¿no? Entonces, toda inversión social empieza a pensarse ya no como con beneficios sociales, sino también económicos, ¿no? Donde invertir los fondos públicos donde más reditúen en términos de beneficio, ¿no? Eso implica que los que tienen paguen, ¿no? Y ese es el principio que impulsa la privatización. Cuando empiezan los años 80 vamos a ver las políticas de la dictadura. La primera legislación consideró incluso que solamente debía ser gratuita la enseñanza básica, ¿no? La de 8 años, que la media debía, quien pudiera pagarla, ¿no? Y eventual alguien con mucho mérito y rendimiento del Estado eventualmente podría estudiarlo, ¿no? Pero que no debiera haber mejores alternativas de trabajo, ¿no? Porque no redituaba la inversión. Y ni qué decir entonces de la educación superior, ¿no? Eso para algunos privilegiados no tiene que universalizarse, los que paguen, los que puedan pagar, que la paguen y la estudien, ¿no? El Estado no debe invertir ahí, debe invertir en otros lugares donde produzca mayor riqueza esa inversión. ¿No? Es una lógica economicista, mercantilista y productivista, que ya vemos que está presente en el discurso de los conquistadores, ¿no? En solución o a su entendimiento de los nativos como fuerza de trabajo, ¿no? Para la producción de riqueza. Esto es lo que tenía planificado para que desarrolláramos como clase hoy. Tenemos 5 minutos más para que podamos seguir comentando. Si además tienen muchos comentarios, podemos prolongar la clase y yo les mando un nuevo número. Pero démonos estos 5 minutos por lo menos para comentar, preguntar. ¿Se puede entender, profe, entonces, que la educación como que se enfoca en eso de la productividad, de formar sujetos que produzcan para alguna entidad como un Estado o algún imperio, o siempre está basado en eso, como darle al poder algo que ellos necesitan? Que al menos en una parte de los conquistadores, ¿no? Son gran mayoría, y en los ideólogos del actual sistema educativo, como es Joffre, sí, ¿no? La educación tiene un componente de formación para la obtención de riqueza, ¿no? Para la producción de riqueza. Sí. Pero nunca se ha tomado otro enfoque respecto a eso. Sí, O sea, hasta donde yo he sabido, como que no,
no sabía así como de otro enfoque en cuanto a la educación, no sé, como más Sí. integral, se podría decir. Sí, vamos a empezar desde la próxima clase ya a revisar también esos enfoques, ¿no? Uno podría llamar de manera general con un término que es del siglo XX, de mediados del siglo XX, que es el de capital humano, ¿no? Un enfoque educativo basado en el capital humano para referirnos a esto, ¿no? De cómo se instrumentaliza el ser humano para la producción de riquezas. Hay otro enfoque, que lo vamos a revisar de la próxima semana, que es el republicano, que considera su fin, el de la educación, el de la formación de una ciudadanía que participe en el autogobierno comunitario, ¿no? De un cuerpo común, la república, ¿no? La república en ese sentido. Ese es otro modelo que está también a la base, ambos modelos, el de capital humano y el republicano, están a la base de la constitución del sistema educativo chileno. ¿Ah? Lo vamos a ver detalladamente, ¿no? Y veremos cómo se vinculan estos también en la discusión sobre el significado del derecho a la educación, ¿no? Porque nosotros miramos desde hoy día, desde los derechos humanos, que vamos a estudiar también, y que puede encontrar quizá una de sus primeras referencias en estos textos que hoy día estuvimos viendo de Bartolomé de las Casas, ¿no? Es una persona que se sensibiliza ante el cruel, brutal trato que se les da a los indígenas, a los pueblos originarios, ¿no? Y que los considera seres humanos con derechos iguales, ¿no? Ya se ve como está enunciando por primera vez esta cuestión, ¿no? Él. Y hasta él podemos retrotraernos en una perspectiva de la reconstrucción del discurso, la ideología, el paradigma de los derechos humanos, ¿no? En Bartolomé de las Casas podemos encontrar las primeras nociones de igualdad frente a esta desigualdad jerarquizada de los otros autores, ¿no? Joffre habla incluso de la autoclasificación, que cada quien reconozca que somos desiguales y hasta cuánto, y toma la decisión, ¿no? De hasta cuánto está dispuesto a pagar por la educación de sus hijos. Eso es la idea que está anunciada, ¿no? En el último texto que revisamos. Tenemos quizá un minuto para un último comentario. Pregunta. Si no, vamos a seguir ahondando la próxima clase, ¿no? En esta reconstrucción histórica de la colonia que desemboca en la República, para dar inicio también eh, a las ideas y a las acciones en las cuales se fundan la creación del sistema educativo en Chile. Así que, igual que esta semana, nos vemos la próxima a las 4 de la tarde. ¿Ah? Que estén muy bien. Cualquier cosa, estamos conectados por el correo, ya saben. Ya, profe. Chao, profe, gracias. Chao, cuídese. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe. Chao, chao. Chao. Chiquillos, Hasta luego. cuídense. Chao. Que le vaya bien. Chao, profe. Buenas tardes. Nos vemos.